Todo empezó con una llamada equivocada. O al menos eso creí. Era un jueves por la tarde en Madrid. Yo había salido antes del trabajo porque mi jefe se equivocó de día y pensó que tenía una cita médica. No iba a corregirle, claro. Así que cogí el coche y decidí pasar por el gimnasio, algo que llevaba semanas posponiendo. Cuando estaba a punto de aparcar frente al centro, vi a Laura, mi mujer, cruzando la calle, de la mano de otro hombre. No eran dos personas caminando juntas. Eran dos personas caminando demasiado juntas. Me agaché instintivamente dentro del coche, sin saber por qué. No fue miedo. Fue instinto. Como si no quisiera que me viera, como si al no verme yo pudiera fingir que no estaba pasando. Ella llevaba ese vestido verde que casi nunca usaba, el que siempre decía que era demasiado atrevido para ir al trabajo. Él era más joven, alto, camisa blanca remangada, y tenía la mano en la parte baja de su espalda, como si le perteneciera. Lo seguí. No preguntes por qué. Lo hice. Caminaron unas 4 manzanas sin soltarse. Rieron. Se detuvieron frente a un hotel pequeño, discreto, entre una farmacia y una tienda de artículos religiosos. Ella miró hacia ambos lados, como si supiera que hacía algo que no debía. Entonces entraron. No tengo pruebas. No necesito pruebas. Vi suficiente. Pero aún no dije nada. Volví al coche, sudando, el corazón a 1000, las manos temblando. Me quedé allí 1 hora, quizás 2. No lloré. No grité. Solo pensé. ¿Qué coño estaba pasando? Así empezó todo. Con una simple coincidencia. Un error de horario. Una calle equivocada. El resto, ya te lo contaré. Porque esto no termina ahí. No volví a casa esa noche a la hora de siempre. Di vueltas por el barrio, paré a cenar en un bar que nunca frecuento, pedí una caña que no toqué y estuve mirando una pared durante casi 40 minutos sin ver nada. No me cabía en la cabeza lo que había visto. Era como si estuviera atrapado en una broma muy pesada y nadie se atrevía a decírmelo. Pero lo había visto, lo había seguido, los había visto entrar. Y no salieron pronto. No era un error, no era una confusión. Y por eso, esa noche no dije nada. Fingí. Cuando entré en casa, Laura ya estaba allí. Estaba en el sofá, como siempre, con una mantita y la televisión puesta, como si no acabara de pasar la tarde follándose a otro tipo. Me miró, sonrió un poco, y dijo, ¿has tardado? ¿Todo bien? Asentí. No dije nada más. Me senté a su lado. Ella se acercó y me dio un beso en la mejilla. Me preguntó si quería cenar algo. Dije que no. No podía ni tragar saliva. La odiaba en ese momento, pero sobre todo me odiaba a mí por no tener ni puta idea de qué hacer. La miré de reojo. Sonreía, como si nada. Como si no acabara de destruirlo todo. Durante los días siguientes, decidí observarla. Todo lo que hacía, todo lo que decía, cada excusa, cada palabra que me lanzaba como si fuera aire. No busqué pistas en su móvil ni revisé correos. No me hacía falta. Quería ver si ella decía algo, si me soltaba algo por culpa, si le pesaba el secreto. Pero no, nada. Seguía con su rutina, con sus cafés por la mañana, sus mensajes por la tarde, sus duchas largas al volver del gimnasio, sus sonrisas falsas a la hora de la cena. La frialdad con la que fingía tener una vida conmigo me sacaba de quicio. Pero lo aguanté. Me tragué todo. Por los niños. Por mí. Porque necesitaba entender qué tipo de persona tenía al lado. Un lunes por la mañana, salí a trabajar como siempre. Pero esa vez no fui a la oficina. Fui al hotel. Ese mismo donde los vi entrar.
Me senté en la cafetería de enfrente, pedí un café solo y esperé. Quería saber si era algo puntual o si era parte de una rutina más grande, una que simplemente no había querido ver. No tardó en llegar. A las 12:24, ahí estaba, Laura, con su mochila deportiva, gafas de sol y el mismo andar rápido que tiene cuando va con prisa a alguna parte. Solo que no estaba sola. Él la esperaba en la esquina, con el mismo peinado de niño bien, con la misma camisa blanca remangada. Esta vez no hubo manos en la espalda. Esta vez caminaron uno al lado del otro, y entraron sin mirar a nadie. Sentí ganas de entrar detrás, de montarle un escándalo en recepción, de subir al cuarto y romperle la cara a ese imbécil, de arrastrarla fuera del hotel y gritarle en la calle, pero no lo hice. Seguí sentado, mirando el portal giratorio que había tragado a mi mujer por segunda vez. No sabía qué dolía más, si la traición o la naturalidad con la que lo hacía, como si fuera parte de su vida desde siempre. Como si yo no existiera. Esa tarde no volví a casa directamente. Conduje sin rumbo, paré en un parque y me senté en un banco hasta que oscureció. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y apagué el móvil. No quería hablar con nadie. Lo único que tenía claro era que no podía seguir mirando a Laura como antes. No después de eso. Esa noche, cuando entré en casa, ella ya estaba en pijama. Me dijo que había hecho lasaña, su plato estrella, el que siempre preparaba cuando había algo que celebrar o cuando quería disculparse por algo. Me senté frente a ella y me la comí. Cada bocado sabía a mierda, pero sonreí. Le dije que estaba buena, y ella sonrió también. Y entonces lo solté. ¿Quién es? Ella levantó la vista, confundida. ¿Quién es el tío del hotel? La sonrisa desapareció. El tenedor le tembló en la mano. No respondió. No me mientas. Te vi. 2 veces. El jueves y hoy. Laura dejó el tenedor en el plato. Me miró fijo. No lloró. No gritó. Solo dijo. No es lo que crees. Me reí. Fue un sonido seco, feo, sin rastro de humor. Ah, ¿no? ¿Y qué es, entonces? ¿Un curso intensivo de camas de hotel? No quería que lo supieras así. ¿Así cómo? ¿Viéndote entrar con él? ¿O viéndote volver a casa como si nada? Laura bajó la mirada. Silencio. Luego. No fue planeado. Fue algo ¿qué pasó? Claro. ¿Por qué te tropezaste con su polla, no? No me reconocía. Yo nunca hablaba así. Pero tampoco había vivido nunca esto. David, por favor. No empecemos así. ¿Cómo quieres que empiece? ¿Te saco una botella de vino y brindamos? Laura no sabía qué hacer con las manos. Las apoyaba en la mesa, luego las retiraba, se tocaba el pelo, se cruzaba de brazos. La vi incómoda, por fin. Como si de verdad sintiera que algo iba mal. Solo quiero entender, dije al final, bajando la voz. ¿Desde cuándo? Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, lo dijo casi en un susurro. Casi 2 meses. Y así, sin más, la imagen que tenía de mi vida se fue a la mierda. Cuando dijo casi 2 meses, me levanté de la silla sin saber a dónde ir. Caminé hasta el pasillo, luego al salón, luego volví a la cocina. No quería mirar su cara, pero al mismo tiempo, quería ver si se atrevía a sostenerme la mirada. No lo hizo. Seguía con la cabeza gacha, como si estuviera esperando que yo decidiera qué hacer. Lo que no esperaba era que se lo dijera tan tranquilo, sin rodeos, como si me estuviera confesando que se había comprado unos zapatos caros a escondidas. Yo le pregunté por su nombre, y me lo dijo como quien recita una dirección cualquiera. Sergio. Trabaja en su gimnasio.
Monitor de Pilates. Habían coincidido varias veces, empezaron a hablar, y cuando se quiso dar cuenta, ya estaban quedando fuera del horario de clase. Le pregunté si lo hacía porque se sentía sola, si era por mí, si le faltaba algo. Me respondió que no lo sabía, que solo pasó, que al principio le hacía sentir viva y que luego ya no supo cómo pararlo. La lógica de esa frase me pareció estúpida. Le dije que no tenía 15 años, que esas cosas no pasan sin más, que uno decide, que no se tropieza y acaba en la cama de un desconocido. Ella no se defendió. Me dijo que no esperaba que la entendiera, que sabía que lo había arruinado todo. Entonces se puso a llorar, pero no eran lágrimas fuertes ni desesperadas, eran suaves, casi contenidas, como si no quisiera que me diera pena. Le dije que dejara de llorar, que no servía de nada. Le pregunté si se acostaron en nuestra cama, y ahí sí levantó la cabeza, ofendida, como si eso fuera lo grave. Nunca en casa, dijo, como si eso limpiara un poco la mierda que había hecho. Me entraron ganas de reír. Le dije que no sabía si era más patético lo que había hecho o la manera en la que intentaba justificarlo. Me miró, y por primera vez desde que empezó todo, se puso a la defensiva. Me soltó que llevaba meses sintiéndose sola, que yo vivía encerrado en mis rutinas, que ya no la tocaba como antes, que la casa se había convertido en una cárcel emocional. No me lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Cuando alguien quiere culpar al otro por su infidelidad, siempre busca el ángulo donde parece que la víctima también tiene parte de culpa. Le dije que no me jodiera, que si tenía algo que decir, lo hubiera dicho antes de meterse con otro. Que no me viniera ahora con un discurso de terapia barata para justificar que le gustaba sentirse deseada por un tipo más joven. Ella me gritó que no todo era tan blanco o negro, que yo también había dejado de buscarla, que me había vuelto predecible, apagado, que ya no hablábamos como antes. Le respondí que quizás porque confiaba en que la rutina era parte de la vida, no una excusa para abrirte las piernas a otro. Se quedó en silencio. Luego se levantó, se limpió la cara con la manga del pijama y me preguntó si iba a echarla de casa. Le dije que no, que esta era mi casa también, y que por ahora nadie se iba. Que íbamos a hablar, que esto no iba a quedarse ahí, pero que necesitaba pensar, poner en orden lo que había pasado. No iba a actuar en caliente, no iba a romper nada, ni a sacar a nadie por la fuerza, pero tampoco iba a fingir que no había pasado nada. Le dije que quería saber todo, cada vez que lo vio, dónde, cuándo, cómo. Si se habían cuidado. Si él sabía que estaba casada. Si pensaba seguir viéndolo. Ella respondió que no sabía, que estaba confundida. Le pregunté si lo amaba, y dijo que no. Le pregunté si quería seguir conmigo, y se quedó callada. La tensión en esa cocina era insoportable. Por momentos pensé que iba a vomitar. Por otros, que iba a romperle algo en la cabeza. Pero me contuve. Sabía que el dolor iba a durar días, semanas, tal vez años, pero la reacción impulsiva me duraría 10 segundos y no me daría respuestas. Le dije que esa noche dormiría en el sofá, y que necesitaba tiempo, que no quería verla. Ella no discutió. Se fue al cuarto y cerró la puerta. Yo apagué las luces, me senté en el sofá sin ganas de acostarme y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. No dormí nada. Al día siguiente, antes de que los niños despertaran, ella se fue a trabajar como si nada. Me dejó una nota en la mesa diciendo que habláramos cuando volviera. La rompí sin leerla entera. Pasé la mañana sin saber si debía contarles a mis padres, a mi hermano, a alguien. No sabía si quería protegerla o si simplemente me daba vergüenza reconocer que me había estado engañando. Decidí guardar silencio. Por ahora. Pero lo tenía claro. No me iba a quedar quieto. Pasé 3 días sin hablar con Laura. Nos cruzábamos por la casa como 2 extraños.
Solo hablábamos de los niños, si habían comido, si tenían deberes, si uno tenía fiebre. Todo lo demás, silencio absoluto. No me miraba a los ojos y yo tampoco se lo permitía. Cada vez que intentaba sacar el tema, le decía que no tenía nada que decirle hasta que yo lo decidiera. Por dentro estaba ardiendo, pero hacia afuera era hielo. Y mientras ella pensaba que estaba desmoronado, yo estaba planeando. No iba a pegarle ni iba a destrozar sus cosas, pero tampoco iba a dejar que esto se cerrara con unas disculpas a medias y promesas de ir a terapia. Yo necesitaba que sintiera algo parecido a lo que había sentido yo cuando la vi entrar al hotel con ese tipo. No solo dolor, sino miedo, incertidumbre, esa sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies y no sabes si vas a poder sostenerte. Lo primero que hice fue escribirle a un viejo amigo que trabaja en recursos humanos de una cadena de gimnasios. No sabía si él tenía alguna relación con el lugar donde trabajaba Sergio, pero sí sabía que era un mundo pequeño y que todo el mundo se conoce. Le pregunté si conocía a un tal Sergio que trabajara en la zona norte de Madrid, en un centro donde también impartían clases de pilates. Me pidió una foto, así que busqué en el perfil de Laura una imagen de hace unos meses donde estaban en una jornada deportiva, uno de esos eventos de empresa. Ella decía que había ido con compañeros de trabajo, pero ahora sabía que no todos eran simples compañeros. Me respondió en menos de una hora. Sí, es el mismo. Está en el centro de Chamartín, ¿por? Le dije que luego le contaría, pero que necesitaba un favor. Le pedí que moviera algunos hilos, que pusiera una queja anónima por comportamiento impropio con clientas casadas. No sabía si eso bastaría, pero era un inicio. Si podía desestabilizar su trabajo, lo iba a hacer. Después, comencé a preparar otra parte. Recopilé toda la información de los últimos días, recordé los horarios, los días que había salido más tarde del trabajo, las veces que canceló alguna cena familiar porque estaba muy cansada. Cada dato lo fui anotando. No para presentarlo ante un juez, sino para construir una historia que se sostuviera, una que tuviera peso. Luego abrí una cuenta de correo nueva y escribí un mensaje largo, sin insultos, sin amenazas, solo con los hechos. Lo firmé como una persona afectada. El correo estaba dirigido al gimnasio, pero también lo mandé a una cuenta corporativa de su empresa. El contenido detallaba cómo Sergio mantenía relaciones personales con clientas, cómo usaba su posición para generar cercanía y luego traspasar los límites. No mencioné nombres, pero bastaba con la información para que el foco cayera en él. Tal vez no lo echaran, pero sí haría ruido. Bastante. La siguiente parte fue más personal. Comencé a recuperar mi espacio. Cambié las claves del Wi-Fi, del correo familiar, de las plataformas compartidas. Ella me preguntó si había problemas técnicos y le dije que estaba haciendo algunos ajustes. También empecé a salir más. Me iba por las tardes a tomar algo con amigos, aunque a veces solo daba vueltas por el barrio. Me escribía preguntando a qué hora volvía, y tardaba en responder. Cuando llegaba a casa, no daba explicaciones. Le decía luego hablamos y nunca hablábamos. Empecé a cuidarme más, no por despecho, sino por necesidad. Volví al gimnasio donde entrenaba antes de casarme. No el mismo donde trabajaba su amante, uno distinto. Allí me encontré con una chica que había sido compañera mía hace años. Había enviudado hacía poco. Charlamos, reímos, tomamos un café después de entrenar. Le conté que estaba en medio de un lío conyugal. Me escuchó sin juzgar. No pasó nada entre nosotros, pero Laura no lo sabía. Un sábado por la tarde, decidí subir una foto. Nada revelador. Solo una imagen mía con ropa deportiva, en una terraza, con una cerveza. No puse ubicación, ni descripción. Ella la vio. Lo sé porque al rato me escribió. ¿Dónde estás?
Le dije que con un amigo. No le mentí. El amigo era yo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos con los niños, preguntó si tenía planes para el día. Le dije que sí, que iba a salir un rato. No preguntó más. Se notaba incómoda, molesta, pero no se atrevía a reclamar nada. Sabía que no estaba en posición de hacerlo. Esa noche, después de cenar, la vi mirándome diferente. Como si no supiera quién era el hombre que tenía delante. Me preguntó si aún la quería. Le dije que no era el momento para responder eso. Me preguntó si había otra. No respondí. Solo la miré y sonreí. Por primera vez en semanas, me sentí tranquilo. No feliz, pero con el control. Y eso, después de todo lo que me había hecho, era lo mínimo que me debía. Habían pasado casi 2 semanas desde la primera confrontación y aunque en la superficie todo parecía haberse calmado, la tensión en la casa era tan constante que hasta los niños lo notaban. Laura y yo no habíamos tenido una conversación real desde aquella noche, pero su manera de moverse por la casa, más callada, más contenida, decía mucho. El domingo por la tarde, después de comer, me dijo que necesitaba hablar conmigo sin los niños presentes. Les pusimos una película y nos sentamos en la cocina, uno frente al otro, sin ningún tipo de cercanía, como 2 personas que se conocieron hace mucho pero ya no saben qué decirse. Laura empezó con una voz firme, aunque se le notaba el esfuerzo por mantener la compostura. Me dijo que no podía más con este silencio, que necesitaba saber en qué punto estábamos, que no aguantaba esta especie de castigo diario, esta indiferencia calculada que, según ella, le estaba matando más que cualquier grito o portazo. Yo la dejé hablar, no la interrumpí. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos más, no por efecto dramático, sino porque no tenía claro por dónde empezar. Le dije que lo que más me dolía no era solo lo que había hecho, sino que lo había hecho sin siquiera preguntarse cómo me iba a afectar, que había jugado con una vida en común como si fuera una decisión personal, como si todo lo que habíamos construido pudiera mantenerse intacto mientras ella se permitía tener su propia aventura paralela. Ella negó con la cabeza, como si no pudiera aceptar esa imagen que yo tenía de lo ocurrido. Me dijo que si se había planteado las consecuencias, que incluso sintió culpa desde el primer encuentro con Sergio, pero que no supo parar, que no supo cortar a tiempo, que sentía que había perdido algo entre nosotros y cuando Sergio apareció y la escuchó, le dio atención, validación, algo que llevaba tiempo echando en falta. Le respondí que eso lo habría entendido si al menos hubiese tenido el valor de decírmelo antes de llegar a acostarse con otro. Que si me hubiera dicho me siento sola, algo va mal, yo habría hecho todo lo posible por entender, por arreglarlo, pero que ahora todo eso ya no valía. Ya no había confianza, ya no había respeto, y sin eso, no había nada. Ella preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que no tenía una respuesta definitiva, que lo estaba considerando, que había días en los que solo quería irme, empezar de cero y no volver a verla más, pero también había otros en los que pensaba en los niños, en cómo les afectaría, en cómo explicárselo sin que se sintieran culpables o confundidos. Me miró con los ojos brillantes, como si estuviera a punto de llorar, pero se contuvo. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que no me fuera, que sabía que lo había destruido todo pero que aún quería pelear por nosotros, que estaba dispuesta a ir a terapia, a cortar cualquier contacto con Sergio, a empezar de nuevo si yo lo permitía. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué no antes? ¿Por qué tenía que llegar a este punto para que decidiera que nuestra relación merecía esfuerzo? Me respondió que nunca pensó que me iba a perder, que daba por sentado que yo siempre estaría ahí, que quizá por eso no se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Esa frase me enfureció. Le dije que eso era exactamente el problema, que me había tratado como una garantía, como un mueble fijo en la casa, no como un ser humano con emociones, con límites, con dignidad.
Hubo un silencio largo, uno de esos que no se llenan con palabras por más que lo intentes. Luego le dije que no sabía si quería seguir casado con ella, pero que si sabía que necesitaba respeto, no palabras vacías. Que si de verdad quería cambiar las cosas, no bastaba con prometer que lo haría, que tenía que demostrarlo con hechos, empezando por contarme absolutamente todo lo que había pasado con Sergio, sin omitir detalles. Ella se quedó pálida. Me preguntó si era necesario llegar a eso. Le respondí que sí. Que si quería que la mirara a los ojos sin sentir desprecio, tenía que desnudar todo lo que había escondido. Todo. Tardó en empezar, pero lo hizo. Me contó cuántas veces se habían visto, que todo comenzó con un café, que después hubo una comida, que luego fue una vez al hotel y después otra, y luego perdió la cuenta. Me dijo que Sergio sabía que estaba casada, que nunca le pidió que dejara a su marido, que solo disfrutaban del momento, que había sido algo sin promesas, sin futuro. Me confesó que algunas veces le mintió a los niños para poder salir, que les decía que iba a casa de una amiga o que tenía una reunión. Eso me destrozó más que todo lo demás. Le pregunté si había algún riesgo, si se habían cuidado, si había algo de lo que preocuparme. Me dijo que sí, que siempre se protegieron, pero que entendía que ya no importaba, que la confianza estaba rota. Le dije que no tenía ninguna respuesta inmediata, que no iba a decidir en caliente. Que ella podía seguir en la casa, que por los niños íbamos a mantener cierta normalidad, pero que a partir de ese momento, cada paso que diera iba a ser observado. Que su palabra ya no valía nada y que, si de verdad quería reconstruir algo, tendría que empezar desde muy abajo. Me pidió un abrazo. No se lo di. 2 semanas después de aquella conversación en la cocina, decidí que no podía seguir en esa casa. No porque Laura me lo hiciera difícil, al contrario, estaba siendo sorprendentemente dócil, medía cada palabra, cada gesto, como si caminara por una cuerda floja sabiendo que cualquier error podía hacerla caer. No era por ella, era por mí. Me levantaba cada mañana con esa presión en el pecho, desayunaba en silencio, saludaba a los niños como si todo estuviera bien y luego salía de casa con la sensación de estar representando una obra para la que ya no quería participar. Volvía por la tarde y cada rincón me recordaba algo que ahora tenía otro significado. Las veces que llegó tarde del trabajo, las duchas demasiado largas, los mensajes que contestaba con una sonrisa tonta. Todo encajaba, pero ahora me resultaba insoportable estar allí fingiendo que podía seguir. Así que le dije que necesitaba irme una temporada, aclarar mi cabeza, estar solo, respirar sin tener que fingir que no me importa lo que pasó. Alquilé un pequeño apartamento a 15 minutos de la casa. Lo justo para no alejarme de los niños, pero suficiente para marcar distancia con ella. Le dejé claro que no era un adiós definitivo, pero que tampoco era un juego. Si de verdad quería que algún día considerara volver, tendría que reconstruir la confianza desde cero, sin presiones, sin plazos, sin excusas. Los niños no entendieron mucho. Les dijimos que papá necesitaba trabajar en otro sitio durante unas semanas y que seguiríamos viéndonos igual. No me atreví a dar más explicaciones. A veces pienso que es peor mentirles que contarles la verdad, pero aún no sé cómo decirles que su madre me traicionó sin que les duela más de lo necesario. En ese apartamento, solo, empecé a ver las cosas desde otro ángulo. No me sentía mejor, pero sí más lúcido. Pensé en todo lo que había aguantado, en cómo pasé semanas esperando que ella me mirara a los ojos y admitiera lo que había hecho, y en cómo, después de todo, era yo quien se había ido. No por cobardía, sino porque vivir con ella se había convertido en una tortura silenciosa. También pensé en la venganza. En lo bien que me había sentido cuando le llegó la noticia de que Sergio había sido suspendido en su trabajo mientras investigaban las denuncias anónimas. No me lo dijo directamente, pero vi su cara cuando leyó el mensaje en su móvil y supe que había recibido el golpe.
No me alegré de su sufrimiento, pero tampoco me arrepentí de haber movido los hilos. Si yo tenía que pasar por el infierno, al menos no iba a hacerlo solo. Durante esas semanas me concentré en mis hijos. Los recogía del colegio, los llevaba al parque, cocinábamos juntos en mi nuevo piso. Hacía años que no me sentía tan cerca de ellos. Laura los veía los fines de semana, y aunque no hablábamos más allá de lo necesario, el trato era civilizado. Ella mantenía su versión de mujer arrepentida, evitaba los reclamos, no me presionaba para volver ni me enviaba mensajes absurdos. Solo una vez me escribió de madrugada, diciendo que soñaba con que todo volviera a ser como antes. No respondí. Un viernes por la tarde, mientras jugaba con los niños en casa, me di cuenta de que no sentía rabia. Seguía dolido, claro, pero algo dentro de mí se había apagado. Ya no tenía necesidad de entender por qué lo hizo, ni ganas de preguntarme qué falló. Simplemente había pasado, y ahora solo podía decidir qué hacer con eso. No tenía sentido pasarme la vida castigándola o castigándome a mí mismo. Ese fue el momento en que supe que la decisión estaba tomada. No iba a volver. Al día siguiente, la cité para hablar, sin niños, sin vueltas. Nos sentamos en un banco del parque donde solíamos llevarlos cuando eran pequeños. Le dije que agradecía que no hubiera hecho de estos días un drama, que valoraba que hubiera respetado mi espacio, pero que no quería volver. Que por mucho que intentara cambiar, lo que rompió entre nosotros no se podía reparar. Ella no lloró, no gritó, solo asintió. Me dijo que lo había imaginado, pero que necesitaba escucharlo de mi boca para aceptarlo. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no, que esto no tenía que ver con otra persona, que simplemente ya no la veía igual, y que quedarme con ella sería un acto de cobardía, no de amor. Hablamos del divorcio, de la custodia, de la casa. No fue fácil, pero logramos acordar términos razonables. Ninguno quería una guerra legal, solo terminar esto de la forma menos dañina para los niños. Al final, me miró y me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le respondí que tal vez sí, pero que eso ya no cambiaría nada. Me despedí con un apretón de manos, y nos fuimos cada uno por caminos distintos. Ahora, meses después, vivo en ese mismo piso, ya no como algo temporal, sino como un nuevo punto de partida. Los niños se han adaptado, poco a poco. A veces preguntan si mamá y papá van a volver, y yo les digo que no, pero que siempre estaremos con ellos. Laura y yo hablamos lo justo, pero sin rencores. Sergio, por lo que supe, ya no trabaja en el gimnasio, y ella ya no va por esa zona. No me importa. Lo que aprendí de todo esto es que el amor, por muy fuerte que sea, no lo aguanta todo. Que la traición no siempre viene de desconocidos, a veces viene de quien duerme a tu lado. Y que a veces, la mejor forma de salvarse no es quedarse a pelear, sino irse a tiempo. Si esta historia sirve de algo, que sea para recordarte que el dolor no te define, que uno puede romperse y seguir caminando, y que cerrar una puerta no es el final, es simplemente el comienzo de otra vida. Una sin mentiras. Una donde, al menos, puedas mirarte al espejo sin bajar la mirada.